Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y empezamos una nueva semana, ya en nuestra semana 31, un nuevo mes, ¿no? Estamos en el mes de noviembre. Para nuestra actividad vas a utilizar cuaderno de personal social, nuestra sesión y dos recursos, que es la historia de Carlos y Laura, pero en dos formatos. Estamos en la semana donde nos vamos a comprometer con nuestros estudios y nuestros sueños. A pocos meses de culminar el sexto grado e iniciar una nueva etapa escolar, es posible que surjan en ti ciertos temores, dudas o incertidumbres. Como sabrás, algunos compañeros y compañeras han dejado las clases virtuales por diversos motivos. ¿Qué acciones podríamos proponer para continuar con nuestra educación y superar las dificultades? ¿Mm? Estas 2 semanas explicarás las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las actividades escolares en en el actual contexto, ¿no es cierto? Y esto te va a permitir plantear retos que te van a permitir comprometerte contigo misma y buscar alternativas de mejora para culminar con éxito tu educación. Nuestro reto será: ¿de qué manera puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? ¿Cómo podrías? Vamos a averiguarlo, ¿ya? Nuestra actividad. Conocemos las historias de Carlos y Laura. Y nuestra meta: explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Vas a explicar tus fortalezas, tus dificultades y tus sentimientos, algo muy importante. ¿Qué vamos a esperar que logres tú al terminar esta actividad? Primero, describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Vas a mencionar tus fortalezas y dificultades. Vas a describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, y vas a identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. ¿Por qué te sientes así? Vas a expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Qué opinas tú? ¿Lo dejas o no? No creo, ¿no? Vamos a empezar. Para iniciar, para que tú puedas explicar tus fortalezas, tus dificultades y tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto, vas a leer primero las historias de Carlos y Laura, que está en nuestra sección de recursos. Acá está la historia de Carlos. Nos dice: Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Acá la tenemos. Últimamente se siente cansado, dice, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Además, tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Ay, dice, Carlos se siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible, porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Qué bonita historia. Si quieres leerla más, acá la tenemos en nuestro segundo recurso, más completa, ¿ya? Ahora, luego de que leas la historia de Carlos, vas a responder las preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Primero, ¿qué es una fortaleza? Las fortalezas son algo positivo, son cualidades, ¿no es cierto?, positivas que tiene una persona. Ahora, ¿cuáles son las debilidades o limitaciones de Carlos? ¿Cómo crees que se siente Carlos?
¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? ¿Qué decisión ha tomado Carlos? ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? ¿Está bien o está mal lo que está decidiendo? Luego está la historia de Laura. Acá la tenemos. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada, dice, porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual. No entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que le fastidian tanto. Mm. Si quieres leer la historia más completa, está en el otro recurso, ¿correcto? Y luego de leer y analizar el caso de Laura, vas a responder cuáles son las fortalezas de Laura, cuáles son las debilidades o limitaciones de Laura. ¿Cómo crees que se siente Laura? ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? ¿Qué decisión ha tomado Laura? ¿Qué opinas de la decisión de Laura? ¿Fue una buena decisión ya no hacer más las actividades? ¿Mm? Argumentas. Como habrás podido descubrir a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Yo creo que sí, ¿no? En alguna situación. A través de esta pregunta tú vas a hacer una descripción breve, ¿de acuerdo? De tu situación personal. Luego, Carlos y Laura tienen fortalezas, claro, ¿no es cierto? Tienen dificultades, pero también tienen diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los has identificado, claro que sí, al leerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver, identificar algunas cositas acá. Carlos dice, vamos a identificar que una de sus fortalezas es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. Es una gran fortaleza. En el caso de Laura, su fortaleza será que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Claro, una cualidad muy bonita. ¿Qué dificultad tiene Carlos? Tiene que no le alcanza el tiempo para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares, ¿no es cierto? Recuerda que él tiene que ayudar a su hermanita a limpiar la casa un poco también, ¿no es cierto? En el caso de Laura, su dificultad es que no comprende algunos textos que lee porque son muy extensos y contiene palabras que no conoce. ¿Cómo crees que se siente ahora Carlos? Carlos se siente mal, se siente estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente? Y Laura, ¿cómo se siente? Mal, se siente molesta porque no logra comprender los textos que lee. Tú también, ¿no es cierto? Tú tienes también tus fortalezas, tienes tus dificultades y por ende también tienes tus propios sentimientos. ¿Cómo te sientes tú en esta actual situación? ¿Mm? Ahora, así como Carlos y Laura, todas y todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar alguna tarea o actividad. A continuación, entonces, vas a responder estas preguntas en tu cuaderno que están en tu página 3. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué fortalezas tienes?
¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Y por qué te sientes de esa manera? Por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión respecto a su situación. Tú también, ¿no es cierto? Has tomado una decisión respecto a tu situación. En el caso de Carlos, ¿cuál fue? Él decidió organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus actividades y sus tareas escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Qué bonita decisión que tomó Carlos. A pesar de las dificultades que tuvo, no, él ha tomado la decisión de organizarse, mejorar su tiempo para a la vez ayudar y hacer sus actividades. Pero Laura, ¿qué hizo? Ella decidió no seguir leyendo. Piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada. ¿Qué opinas de la decisión de ellos? Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura decidió dejar de realizarlas. Este es un dilema, ¿no es cierto?, en el que probablemente se encuentran muchas niñas y muchos niños del país, incluso tú de repente, ¿no? Y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias positivas o negativas que deberán asumir con responsabilidad. Ahora en tu cuaderno vas a escribir algunos argumentos que puedan respaldar la decisión que tomó Carlos y que tomó Laura. Por ejemplo, en Carlos, un argumento podría ser que Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares porque de esa manera aprenderá más, ¿no es cierto? Un argumento. ¿El por qué? Carlos sueña con ser arquitecto. Perdón, estoy un poquito mal. Por eso debes seguir estudiando para lograrlo. ¿Qué otros argumentos más podrías tú colocar para respaldar la decisión de Carlos? En el caso de Laura, un argumento podría ser que si Laura deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. ¿Qué otro argumento podrías aumentarle tú a la decisión de Laura? Ahora, luego de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde esta pregunta en tu cuaderno. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Por qué? ¿Qué opinas tú sobre las actividades que estamos desarrollando durante todo este tiempo de la pandemia? Pon tu postura. ¿De acuerdo o no estás de acuerdo? Luego de ello vas a escribir tu situación personal, es decir, una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, tus dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Estas dos actividades son muy importantes, ¿de acuerdo? Tómalo muy en cuenta. Tras haber escrito la explicación, revísala mediante la siguiente lista de cotejo. ¿Te acuerdan los criterios iniciales? Muy bien. Entonces, nuevamente acá tenemos los tres criterios y vas marcando si lograste hacerlo o no. Si todo tiene sí, excelente, te felicito, muy bien. Pero si por A o B hay uno que tiene no, entonces, ¿qué puedes hacerlo? Mejorar. Claro que sí, tienes que mejorarlo. Con tu familia vas a comentar con ellos las historias que has leído de Carlos y Laura. Y luego le dirás si te vas a identificar con alguno de ellos, si te identificas de repente o parte de repente de la historia de ellos. Léeles la explicación sobre tus fortalezas, tus dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto. ¿Para qué? Para que ellos te den una opinión, también para que ellos sepan cómo te sientes, ¿no es cierto? También para que yo sepa cómo te sientes tú y pueda ayudarte más. Luego vas a reflexionar en tu cuaderno, vas a
copiar el siguiente cuadro. ¿Qué sabías sobre las fortalezas, las dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué sabías? ¿Qué sabes ahora y cómo lo aprendiste? Luego en tu cuaderno, ¿qué irá? Nuestro título, la meta, la historia de Carlos como título nada más y las preguntas, el título de la historia de Laura y las preguntas. Luego el problema, la pregunta central, tu caso, que son las tres preguntas que están en tu página 3, los argumentos que tú vas a dar con respecto a las decisiones de Carlos y Laura, que está en tu página 4, tu postura frente al desarrollo de las actividades de Aprendo en casa en la actual situación, ¿no? En la pandemia. Luego, lo más importante, la breve explicación sobre tu situación personal. De esta parte me envías una foto clarita, por favor. Y luego no te olvides tus criterios para que puedas evaluar tu trabajo y tu reflexión. Y no te olvides, como siempre, lavarse las manitos con agua con jabón, mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla es muy importante, la limpieza y la desinfección también, ¿no es cierto? La prevención empieza por nosotros. Quédate en casa y si no, a cuidarse siempre. Chao.